Amigos, estamos con el compañero Daniel Angulo desde Mexicali, Baja California. Daniel es un compañero que ya tiene varios años acompañándonos en este viaje y también ha tenido una experiencia de transformación, de desmantelar todo su carga emocional, carga mental, ideas, creencias. Y también pues me ha tocado ver su maravilloso proceso y aquí lo tenemos para que nos platique cómo se siente, cómo le está yendo, cómo va en su camino y lo que él quiera compartirnos. Así es que adelante, Daniel. Gracias, gracias César. Muy buenas tardes. Pues mi nombre es Daniel Angulo. Eh, Vaya, muchos, eh, híjole, me pongo nervioso, perdón. Este, pues sí, ya llevo un camino recorrido. Gracias, gracias por estar en este camino conmigo, por llevarme de la mano, digo entre comillas. Pero sí has estado en procesos muy fuertes conmigo. Y cual agradezco mucho la oportunidad que se haya dado esto en estos tiempos, en estos momentos, más que nada pues en el presente, ¿no? Y híjoles, pues sí, esto de desmantelar creencias y vaya, empezarse a meter de lleno en qué es lo que sucede aquí, qué es lo que estamos viviendo, qué es esta experiencia de la vida. Este, me- no sé, me vienen tantas cosas a la cabeza, pero trato de enfocarme en lo que he comprobado, en lo que he podido comprobar, en lo que he podido, por decirlo así, palpar, tocar, percibir. Este, Igual sigo desmenuzando esa maraña de cosas que se presentan y que se presentaron en algún momento, cosas que siempre he querido entender, comprender, pero he llegado a un punto en que, gracias a ti, he entendido muy bien porque están muy bien grabadas esas palabras tuyas en mi cabeza. No hay nada que entender, no hay nada que comprender. Simplemente es ser lo que uno es. Eh, yo todavía traigo, no puedo decir que no. Siempre trato de explicarlo todo, de comprenderlo todo, pero luego llega un momento en esos puntos que la voz dentro de mí me dice, tranquilo, tranquilo, no hay nada que comprender, no hay nada que no necesitas comprender lo que eres, lo que tú eres se necesita sentir. A eso viniste a sentir, a experimentar. No hay nada que comprender, no hay nada que explicar. Pero, pues sí, ha sido un camino tremendo de como la montaña rusa, pero a mí me tocó una bien extrema, porque así lo decidí malamente. En esa montaña rusa, uy, hubo de todo, hasta de lo que no, drogas, alcohol, eh, híjoles, un mundo bien oscuro. Resulta que pues que muchos no me conocen, pero yo tuve un bar. Desde los 14 años anduve metido en los bares. Mi papá, yo no le entendía cuando me decía, vete de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Me decía, este mundo no es para ti. Y yo estaba bien aferrado ahí, no, es que yo quiero y quiero saber qué es esto y quiero saber qué es lo otro. Y me metí en los bares a envenenar gente inconscientemente. Y llegó un punto cuando te conocí, nunca se me olvida y agradezco mucho cuando me dijiste, no, amigo, vete a tu casa, límpiate de todo lo que traes y luego vienes. Y esta cosa ya estaba bien dentro ahí, hablando por mí. ¿Sabes qué? Si no me, si no me ayudas ahorita, yo ya, mira, cuello, nunca se me va a olvidar eso. Y ahora me río, pero en su momento, hijo de su madre, estuvo bien terrible. Pero híjoles, llegué al punto cuando alguna vez te dijeron, luego te vas a dar cuenta y te vas a reír de todo lo que te estaba pasando, pues era el cuento que nos echábamos, pues. Y pues sí, lo resumí muy rápido, creo, pero híjoles.
Sí, fue muy difícil para mí darme cuenta al principio. Me resistía mucho cuando me enteré pues que todo esto es un cuento que nos contamos y que lo vivimos y que lo palpamos. Híjoles, mira, me vienen ahorita recuerdos del suicidio y de todo lo que pasé. Y en su momento fue algo bien terrible, bien difícil. Me persiguió muchas sesiones de Samadhi, muchas sesiones de ayahuasca. Me seguía el suicidio ahí, me decía, órale pues, córtate el cuello, por aquí enfrente de todos, quiero ver sangre, me decía. Pero luego me di cuenta pues que era yo mismo, terapiándome a mí mismo, de suelta eso que traes, pues, a ver, te lo voy a poner durísima para que no te queden ganas. Y agradezco mucho también eso. No, ya ni pensar en eso, no, hombre, esta vida es maravillosa. Ah, Es muy bueno exponerlo de esa manera, Daniel, porque ahorita se me viene a la cabeza de, pues de que yo no dejo de sorprenderme de la magia del pensamiento. Es como si yo en este momento te dijera así abiertamente, Daniel, ve a la cocina y trae un cuchillo y delante de la gente que nos está viendo, clávate en el pecho. Y ándale. tú dirías, no, César, pues, ni que estuviera loco, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, pues es exactamente lo mismo. Así aparece el pensamiento dándonos ideas y nosotros de alguna manera empezamos a luchar contra el pensamiento, no lo queremos escuchar, resistimos, nos peleamos con él o algo, en lugar de nada más escucharlo y decir, pues gracias por tu consejo, pero no estoy de acuerdo. O sea, no lo voy a hacer. Es decir, así aparenta muy fácil esto que digo, Sí. pero realmente así de fácil es cuando reconoces que esos pensamientos están apareciendo como una historia y que tú no eres esa historia, que tú no eres ese cuento que te cuentas y a veces nos hace falta bastante fuerza, acompañamiento, algo para reconocer que esos pensamientos no tienen ninguna fuerza, ningún poder sobre lo que realmente somos, Más que lo que salvo uno... que se nos olvida y empezamos una lucha, una resistencia, un querer detener eso, un querer no sentir y nos enredamos y se nos olvida que no hay necesidad de pelear. Podemos estar lo más neutros posible, dejando pasar esos pensamientos, permitiéndonos sentir esas sensaciones. No, diríamos así, no son mortales, o sea, no es algo que nos vaya a dañar. Es solo una experiencia más, nada más. O sea, igual ahorita, si yo te digo, ve a la cocina, trae un cuchillo y delante de todos, encájatelo, pues es de dar risa esto, porque tú estás consciente de que esta sugerencia, pues no tienes por qué hacerle caso. Entonces, normalmente cuando alguien empieza a reconocer que él es algo diferente a sus pensamientos y que sus pensamientos son ideas, sugerencias, suposiciones, pero que no tienes por qué hacerlas. No, no es una orden que tú tengas que obedecerla ciegamente, sino ve poniendo distancia sobre esa voz en la cabeza y ve reconociendo que no tiene nada que ver contigo, que es como un chamaco, dicen que dan bullying, que si te empiezas a enojar, más bullying te va a dar, entre más te veas sufrir, más recio te va a dar por ahí. Entonces, es como ir aprendiendo a ignorarla. Se escucha muy canijo aquí porque la mente no quiere ser ignorada y luego la gente se enoja mucho cuando escucha esto, pero en realidad a mí me ha funcionado, a miles de personas les funciona, es no le hagas caso a tu mente. Son cuentos, son historias, ignóralas, sí. Lo real es lo que está pasando, tú eres la realidad viendo la vida. Así es que no te enganches en la historia, no te enganches en ese cuento. Y hay muchas personas que van a ver este video y yo quisiera que se lo comparten entre ellos. Cuando viene gente a nosotros, así como llegaste tú, pues vienes completamente identificado, creyendo toda la historia.
de que tú eres eso que te cuenta tu mente. Entonces llega un momento en que eres sucio, malo, pervertido y esto, y mereces ser castigado y todo eso, y vienes completamente, pues, en crisis, sufriendo porque te está bombardeando y no reconoces que nada de eso, no tienes por qué hacerle caso. O sea, no tienes por qué. Entonces, poco a poco, ese es el proceso que tú has estado viviendo y me encanta escucharte cuando hablas y todo, de que, de que este es un proceso, ¿ok? Aunque sea imaginario, aunque el ser es, diríamos, es imperturbable, a él no le afecta nada de esto, pero al personaje sí, el personaje sufre, llora, patalea y todo eso, y el ser está neutro viendo la película. Entonces, nosotros tenemos que desconfigurar esa forma de pensar y empezar a crear una nueva, como en eso que están metidos ustedes, una nueva forma de pensar para, para vivir una vida más feliz. Sí, así es. Sí, sí, sí. Sí, últimamente lo que me ha estado pasando mucho es de que trato más de estar en silencio, trato más de observar. De alguna manera descubierto que observar, poner atención, aprende uno más que estar queriendo meterle ahora sí que echándole, como dicen, de mi propia salsa. Ahora trato de ver y digo, a ver, ¿de qué están hablando aquí? ¿De qué están? Y escucho situaciones muy parecidas a las que he vivido, a las que hemos vivido. Y ya no trato de vaya, de volver a meter mis creencias, pues. Veo cómo se desarrollan las cosas. Y algo muy importante que me he dado cuenta, porque hay personas con las que convivo que tienen ciertas historias, ciertos procesos muy parecidos a los míos. Y esto es algo que me ha funcionado mucho cuando los veo. Y ya no les digo, es más, ni siquiera ya les cuento, porque antes yo era muy efusivo, decirles, oye, no conoces la ayahuasca, oye, no conoces esto, mira, podrías hacer esto, otro. Entonces, ya, me he dado cuenta que así como se presentó mi proceso, así como por decirlo así, así como la luz me llegó a mí, he estado viendo cómo hay personas que están, pues, logrando resolver algunas de sus propias cuestiones y me asombra cómo es que a todos es prácticamente, no puedo decir que iguales, pero hay parecidos en ciertos procesos y a veces cuando digo, mira, cómo logró, pues, vaya, las drogas o cómo logró quitarse este problema que él trae y definitivamente esto viene para cada persona a veces diferente, a veces con similitudes, pero no necesitamos hacer nosotros nada. Todos tienen la capacidad digo, a eso venimos, pues, a desarrollar las capacidades de sobrellevar, de recuperarnos, de procesar, de arreglar sus propios problemas. Entonces, es muy bonito esto. Yo agradezco mi proceso, cómo sucedió. Muy duro, pero pues era el proceso para mí. Quien lo haya escogido, no sé si yo, el plan de Dios o quien haya sido, pero así fue y así funcionó. Pues aquí seguimos, aquí estamos todavía. Eh, Hoy estaba platicando con alguien, escuché una plática de un compañero del grupo donde dijo algo muy curioso y cuando él dijo eso se activó algo dentro de mí y es como si yo mismo me asomara dentro de mí cuando él dijo, eh, técnicamente él dijo, qué curioso cuando creemos que perdonamos porque no nos damos cuenta que perdonamos de los dientes para afuera, pero nos quedamos con todo adentro. Ese muchacho pues tuvo su proceso y nos estaba explicando de que él no podía perdonar a su papá. Y yo, cuando escuché eso, me vino a la memoria de mi papá y toda la historia que tengo con mi papá. Entonces, de alguna manera, cuando él dijo, perdonamos de los dientes hacia afuera, fue como si cerrara mis ojos y yo mismo me cuestionara, ¿y tú deberás perdonarte a tu papá?
Y es como si en ese momento mis ojos se voltearan hacia adentro de mí y viera una imagen que no me gustó. Ahí está el odio contra mi papá. Ahí está el odio a todo lo que da. Y yo diciendo, sí, ya lo perdoné, pero necesito hacer algo más y quiero hacerlo. No quiero cargar con esto porque pues no me sirve de nada. Y como te digo, pues ahí seguimos en los procesos. Y yo pienso Ujú. que identificar algo, pues ya es un buen avance, porque malo cuando no sabes que lo traes, pero ahí lo traes. Sí, eso que dices es muy hermoso porque pues andar cargando con algún mecanismo, una emoción y no ser consciente de ella, creer que ya no la tengo, pues es estar dormido, ese es el concepto del dormido. Y cuando la reconoces, cuando te das cuenta, sucede la magia de que ahora sí puedes reconocer eso para trascenderlo, soltarlo, dejarlo ir, perdonarlo, como le quieras llamar, procesarlo. Pero mientras uno no lo reconocía, pues ¿cómo puedes arreglar algo que no reconoces? O sea, Exacto. hasta que lo reconoce. Y sí, eso que tú acabas de hacer es una indagación, es una exploración de preguntarse a uno mismo, a ver, ¿es verdad esto para ti? ¿Es cierto? O sea, ¿es cierto que ya perdonaste? Y voltear a sentir cómo se siente e incluso poner la imagen de esa persona y tú ya sientes amor por esa persona, ya sientes estás limpio y ahí donde se da cuenta uno que no estoy limpio nada. Todavía hay resentimiento, hay rabia y es muy hermoso reconocerlo, muy, muy hermoso, porque eso nos da pues pausa a que eres consciente de que hay algo ahí que no tiene sentido tenerlo, porque otra vez, como lo dices, no tiene sentido tener rabia, tener resentimiento, tener odio, hasta, no sé, deseos de venganza o algo, pues es hacerse daño uno solo, o sea, no tiene sentido. Entonces, es muy bello mm, yo le llamo desmantelamiento del personaje. Tú estás en un proceso ahorita con unos grupos muy hermosos, porque es un proceso natural de una búsqueda muy profunda de bienestar, de paz, de armonía y que el proceso es ir liberando, soltando todo eso que no somos el resentimiento, no somos el odio, no somos el juicio, ni siquiera el personaje que odia, somos, somos la presencia amorosa, somos el ser, permitiéndose vivir la experiencia de ser un ser humano, de experimentar ser un ser humano con todas esas carencias, dolencias y sufrimiento. Pero a medida que todo eso se va disolviendo, pues es un proceso donde el personaje empieza a vivir más armonioso, con una nueva forma de pensar. Pero esto no termina ahí, porque continúas y el desmantelamiento sigue. Ahorita acabo de bajar ¿cómo le llaman? Un post, dice, advertencia, una vez que bajas por la madriguera del conejo, no hay vuelta atrás. Prepárate a dejar este mundo tal como lo conoces, porque vas a ir descubriendo uno nuevo. Es decir, cada vez es más profunda la claridad y empiezas a reconocer cosas que ni habías imaginado, como el hecho de ser, el ser, la conciencia que experimenta, que experimenta la experiencia llamada Daniel. O sea, Daniel es una experiencia en el ser. Y todo lo que se cuenta Daniel y todo quien lo siente no es Daniel, es el ser que eres. Entonces, y ese ser no es localizable, es una conciencia eterna, es una presencia. Entonces, vivir desde el personaje, pues es vivir muy sufrido, pero cuando empiezas a tener chispazos de que eres algo más, que eres esa paz eterna, donde momentáneamente está experimentando todo esto que estás viviendo, esto que describes, y entre más real es para ti, entre más te estabilizas en lo que realmente eres, eso es dejar de ignorar tu verdadera esencia
y empezar a rescatarte de ese sueño llamado Daniel, llamado César, Manuel, y empezar a vivir el personaje, pero desde la conciencia. Es decir, sabiendo que todo lo que piense o diga el personaje es intrascendente, no te enganchas de nada, estás en paz, no lo quieres controlar, no lo quieres sanar, quieres simplemente permitirle que él siga su proceso natural, donde se va desmantelando, a veces llora, a veces vomita, a veces se confronta, y ahí va el personaje disolviéndose hasta recuperar su inocencia tal como llegó de niño y que vuelva a ser niño, solamente que cuando llegó de niño era inconsciente, era inocente, inconsciente. Ahora va a empezar a ser inocente, pero bien consciente de que es inocente y va a poder reír y disfrutar y perdonar y amar y permitir que toda la gente sea como es y ya no va a necesitar ni cambiar a nadie ni cambiarse a sí mismo. Va a empezar a ser lo que le llamamos ser tú, auténticamente tú, sin pretensión de querer aparentar ser otra cosa que no seas tú. Y esto es la inocencia. Ya ver, a mí me encantan los niños de 6 7 años que todavía no tienen esa personalidad egoica, ese falso yo, que a veces hacen cosas que todo el mundo se ríe por lo francos que son, por lo sinceros, por lo honestos, o sea, simple y sencillamente expresan lo que piensan y lo que sienten y nosotros nos asustamos. ¡Hey, chamaco! Cállate, o sea, no digas eso o algo. Pues esa es la autenticidad, pues que no te preocupa lo que piensen los demás, ya eres tú. Sin barreras mentales. Ahorita qué curioso que dices esto. Eh, Me recuerdo la última sesión que tuve de Sapo contigo aquí en Mexicali. Es algo que no le había platicado a muchos porque no estaba seguro cómo intentar explicarlo porque no tiene explicación. Pero en ese último sesión con Sapo experimenté algo que acabas de decir. Lo explicaste muy bien. Eh, Gráficamente fue así. Fue una desconexión completamente del ser con el personaje. O sea, yo sentí como el personaje se soltó completamente y este ser, desde donde quiera que esté, pudo darse cuenta de que, por decirlo así, ah, como que dijo, dijo, válgame, no me estaba dando cuenta que este Daniel, la personalidad y todo lo que dice, hace y cree, no tiene nada que ver conmigo. De veras experimenté ese ser, casi pudiera asegurar que así lo dijo. Y fue una sensación que pues no hay cómo explicarla, pero sí pude ver esa parte de ni siquiera los pensamientos, ni mi forma de ser, ni nada tiene que ver con el verdadero ser. Exacto, aquí es muy hermoso porque el personaje, el personaje funciona con conceptos, con ideas, con creencias, con suposiciones y teorías. Y entonces el personaje no puede conocer al ser, no lo puede conocer, pero se avienta sus choros y sus rollos acerca de lo que es el ser. Y lo Sí, más interesante es que el ego, el personaje, cree que él es el ser. O sea, yo soy el ser. Entonces, cometemos esa arrogancia de creer que somos el ser, cuando en realidad somos el personaje representando al ser. Cuando llega a producirse esa experiencia que tú dices, es una magia que normalmente el personaje la tiene al revés. Es decir, yo volví a ser el ser. Por un instante me recordé a mí mismo lo que soy, ¿ok? Y cuando de alguna manera se me olvida lo que soy, vuelvo a creer que soy Daniel. Es decir, la lingüística más o menos así, pero normalmente la contamos al revés.
Yo, Daniel, tuve una experiencia, o sea, la volteo, como si Daniel fuera el que tuvo la experiencia. Y no, la experiencia fue de el ser, de recordarse a sí mismo quién es él y darse cuenta que el personaje Daniel cree muchas cosas acerca del ser y que no tienen nada que ver con el ser lo que cree Daniel. Exacto. ¿Sí? Más o Y, menos. y- ay, ay. Pues así es, César. Eh, Entre otras cosas, pues, válgame, últimamente he estado muy tranquilo, con mucha paz. Eh, Me he dado cuenta del gran poder que tenemos de la manifestación de nuestros pensamientos y de nuestras creencias. Yo ando en moto, casi todos los días cruzo a Estados Unidos en moto para trabajar. Y algo que digo muy seguido en cuanto me levanto y prendo la moto es: gracias, Padre, por llevarme y traerme sano, salvo y en paz, con mucho amor, paz y tranquilidad. Y a veces me sorprendo a mí mismo cuando llego de aquí hasta la línea, son como unas 9 millas, este, con una paz y una tranquilidad a pesar de los traficantes. Y últimamente he estado experimentando mucho eso de la manifestación, de maneras que, válgame, discúlpame que lo diga así, me río de lo que estoy pensando a veces en la noche antes de dormir. Y llego a mi trabajo y lo empiezo a ver por todos lados. Y digo, y me quedo pensando y me sorprende y digo, válgame Dios, lo que estaba pensando anoche y se manifiesta por todos lados. Y ahora pues me enfoco más en eso, en agradecer. Gracias, gracias por este día maravilloso. Gracias por todo lo que me das. Y trato de enfocarme más en esas cosas. Híjoles, no sé qué más contarte. Vamos a ir cerrando. Y me acordé, en la mañana tuve una plática con la compañera Ana y tocamos un punto que después quise ampliarlo, pero ya estábamos cerrando. Voy a aprovechar este instante para ampliarlo. El personaje que, que creemos ser, o sea, el personaje falso, no es más que un montón de creencias, de ideas, y esas creencias, su pilar central, el pilar central de esas creencias, es que algo está mal, algo está erróneo, está equivocado, que hay que corregirlo. O sea, el ego, entre más ego, y fíjate bien, entre más la contracción, entre más separado me siento, veo un mundo más jodido, más, más, más mal, más enfermo, o sea, más casi insalvable. Y a medida que te vas desmantelando y ese ego se va aligerando, que por poner un ejemplo nada más es cuando el ego es muy aprensivo, muy yo-yo, quiere todo para él. Si es como, por ejemplo, un empresario, quiere pagar lo menos posible a los empleados, quiere ganar lo máximo él quiere comer más, quiere lo mejor, pero los demás no le importan como si no fueran él. Y a medida que el ego va reconociendo que él es la película completa, no nomás es este personaje, sino también es su familia, también es sus trabajadores, entonces se da cuenta y empieza a relajarse y empieza a soltar más, a compartir más, a ser más generoso. Y ahí inicia el proceso de desmantelamiento de ese ego individualista, egoísta, empieza a ser un ego, sigue siendo un ego, pero un ego más relajado, más compartido. Entonces, ese ego va configurándose de diferente manera porque dice, es que yo antes pensaba así y ahora pienso así. Y en unos meses, unos años, ya cambié. Ya ahora hasta pienso en dejar mi herencia por escrito de una vez, a ayudar a los que necesitan, hay una casa de asistencia, o sea, ya le da por ser más generoso porque se da cuenta que lo que tiene no es suficiente. Pero esta mentalidad de que el ego piensa que hay algo que él vino a arreglar,
Él vino a corregir. Él es especial y tú has entrado mucho en este tema del especialismo. O sea, yo tengo comunicación con Dios, yo traigo una misión, yo vengo a ayudar a los demás, o sea, los demás están jodidos y yo ya estoy bien. O sea, hay un ego muy hermoso donde el ego se empieza a sentir espiritualmente superior, o sea, espiritualmente más avanzado y que él va a ayudarle a los demás a entender lo que él entiende. O sea, sigue siendo un ego, pero muy sutil, muy manejado, hasta que este ego se empieza a disolver y ya no hay quien reconozca que algo está mal. O sea, ya no hay aquí alguien que vea algo que está mal. Y eso es entrar en la inocencia. Regresas a la inocencia y ya no ves un mundo fragmentado, ya no ves a las personas erradas, enfermas o algo, no, ves el universo expresándose de todas las formas posibles, todos los personajes apareciendo en la película, haciendo el papel, cada personaje que le corresponde hacer. Y tú sabes que no estás aquí para cambiar al mundo, sino para amarlo, para agradecerlo, para acompañar a aquellas personas que necesitan ser acompañadas, para llorar con el que se está muriendo, para llevarlo al hospital, el de enfrente que se puso mal. O sea, estamos aquí para acompañarnos unos a otros, no para cambiarnos, no para mejorarnos. Y esto produce un descanso que va más allá de lo que el ego puede concebir, porque te das cuenta de que no tienes una obligación, no tienes una misión, no tienes una carga. Estás aquí solamente para ser tú. Y ser tú es el mejor regalo que le puedes dar al mundo y a tu familia y a ti mismo. Es decir, no pretender ser el bueno de la película. O sea, hay gente que está pretendiendo a través del miedo, como los sicarios, ser los más malos de los malos, y luego se voltea el ego y ahora quiero ser el más bueno de los buenos. Me voy a poner a rescatar perros por todo Tijuana, por todo Mexicali, y quiero tomarme fotos para que suban en las fotos en el periódico, para que sepan que yo soy el rescatador de perros, que estoy rescatando drogadictos o algo, pero es el ego atrás buscando el reconocimiento, buscando el Sí. reconocimiento, hasta que poco a poco va sucediendo que te das cuenta de que ya es hora de descansar. No importa qué hagas, de todas maneras te vas a morir, o sea, te vas a morir y y no esperes a morirte para descansar en paz. Puedes empezar a descansar en paz ya. O sea, no estás a cargo del mundo, no estás a cargo ni de tu familia, ni es más, ni de ti estás a cargo. El ser está a cargo de todo. Entonces es como gracias, gracias, gracias por hacerme llegar las amistades, las experiencias. Y entonces empieza ahí una transición de empezar a vivir desde el ser en lugar desde el personaje. Y esto es la transición que nos está tocando a la gran mayoría de amigos como tú que estamos en este juego. Poco a poco estamos reconociendo de que no hay nada de qué preocuparnos, de qué emociones arrastrar, ni venganzas, ni críticas, ni juicios, ni comparaciones. Ya ir soltando, soltando ese sinsentido para vivir una vida plena, sin necesidad de cambiar nada externo, absolutamente nada. ¿Quieres agregar algo a esto para ir cerrando? Sí, ahorita que dices eso, estoy identificando una parte de mi pasado. Ya no me gusta mucho voltear al pasado, pero me recordaste eso. Cuando yo estaba más chico, siempre mi papá pues estaba bajo la adicción del alcohol y igual las drogas. En ese momento yo no estaba tan metido en eso y yo me acuerdo que mi papá me compró un carro, mi primer carro, un bocho. Y mi papá siempre iba y tomaba y manejaba bajo el influjo del alcohol. Mal, pues. Entonces yo me acuerdo que lo perseguía en el carro y yo mismo me martirizaba en el carro, atrás de él yo, pensando, y aquí va a chocar, y aquí va a atropellar a alguien, y aquí va a pasar esto.
pasé muchos años haciendo eso. No sabía qué era eso, hasta ahora entiendo. Este, y yo decía, ojalá que mi papá un día deje de tomar, y un día, ojalá que mi papá se le quite esto. Y la sorpresa fue cómo mi papá dejó de tomar y de todas sus cosas. Un día le dijeron, un día un amigo de él murió de cirrosis y mi papá le tocó porque era un amigo muy cercano a él. Entonces el señor se empezó a poner, se le infló la panza, se quedó como calavera, así calavérico y mal, ¿no? Entonces el señor le decía a mi papá, porque yo me tocaba verlo, le decía, quiero un trago, le decía, pero pues si te vas a morir, pues sí, le decía, pero yo quiero un trago, o sea, tú no sabes lo que yo siento, quiero un trago. Y mi papá me dio, lo aconsejaba, no, mira, no tomes, te va a pasar eso, pero mi papá seguía tomando. Entonces, qué curioso voy a esto porque cuando dices yo soy el Salvador, a muchos nos entra ese síndrome de yo soy el Salvador, yo tengo que hacer algo para que eso no suceda así. Y mira cómo se desarrolló esto, o sea, muere el amigo de mi papá porque le ganó la tentación de echarse unos tragos. A los 2, 3 días se muere el señor y mi papá sigue tomando y a los meses le dicen a mi papá, señor, usted también tiene cirrosis. Mi papá se puso verde, amarillo, de todos colores. Y me dice, ¿cómo la ves? Me dijo el doctor que tengo cirrosis. Y le dije, pues, y luego, y él acabando de ver cómo se moría su amigo, pues, él cortó completamente con el alcohol hasta la fecha. Eso te estoy hablando hace más de, híjoles, que serán unos 10 años, creo yo, o más. Y a veces no nos damos cuenta que todo tiene una solución a como a ellos les toca, pues. Y uno queriéndose desbaratar, queriendo arreglar el mundo, cuando el mundo ya está encaminado digo, cada persona o cada ser que Sí, vemos sí. pues, está encaminado a su aprendizaje. No, hombre, descansé, dejé de perseguir a mi papá, dejé de querer cuidar a todo el mundo. Esa fue como haberme quitado toneladas de mi espalda y no dejaba de pensar, en, mira cómo fue a dejar de tomar, mira lo que le tuvo que pasar. Y uno ahí de donde vuelven las memorias de, mira lo que yo tuve que vivir, lo que yo tuve que experimentar para dejar de hacerme daño, para empezar a, como dices, a desmantelar. Y pues, híjoles, yo amo este camino, o sea, y esas voces, digo, sí, ya las veo. Yo les agradezco a veces cuando empiezo con mis cosas mentales y que me dicen, mira, te echó el carro, échale tú también el carro, bájate, pateale el carro. Y empiezo a ver la película en mi mente. Te lo juro que he llegado a identificar así de que me quedo quieto y es como si alguien estuviera a un lado de mí diciéndome eso. Y vamos caminando juntos y de repente yo me quedo parado y veo que ese personaje va caminando, hablando solo. Mira, pégale y métele el pie y sácale el dedo. Y luego lo veo y digo, ¿y ese que está hablando quién es? Digo. Entonces, logro identificar eso de que, y esos pensamientos van hablando solos. Yo no soy esos pensamientos. Entonces digo, bueno, pues gracias por mostrarme todo lo que quieras que haga, pero pues definitivamente no lo voy a hacer. Y te lo agradezco, gracias. Y ahora, es una manera muy cómica de decirlo, pero ahora logro ver eso y no, hombre, es una paz indescriptible. El estar más íntegro, más neutro, en quietud, en paz, en todo. Gracias, César, te agradezco mucho, mucho Me este espacio. gusta, me gusta la forma como lo describes porque me acordé del libro de Eckhart Tolle, el poder de la hora, donde narra, creo que en ese libro, narra cuando él se dio cuenta frente al espejo que esa voz estaba hablando y se asustó mucho porque dice, se dio cuenta por primera vez que él no era quien hablaba. Entonces, había escuchado hablar gente en la calle, hablando gente sola en voz alta y los veía pues estaban mal. Pero de repente se da cuenta que todo mundo trae la voz en la cabeza, no mueve la boca, algunos sí la mueven. Tú puedes ver gente que está parada haciendo cola en el banco o algo y está gesticulando, está moviendo la boca y es que está pensando y está verbalizando lo que está pensando. Está ahí, ¿no? Y dices, wow, ese lo tiene su mente, pero bien atrapado. Entonces, es muy interesante
estar saliendo de esto. Y ahora, con esto cierro. Es una sensación que la voy a describir con palabras, pero las palabras no son la sensación. Es decir, se empieza a sentir una despreocupación de si acepto lo que pasó en el pasado, o sea, no tengo problemas, estoy en paz. Si acepto lo que está pasando, sí lo acepto. Está bien que pase lo que está pasando, que me duela lo que me está doliendo. Sí acepto que pase lo que pueda pasar en el futuro. No sé qué va a pasar, pero también estoy de acuerdo en que pase eso y estoy de acuerdo en sentir lo que tenga que sentir. Es una sensación de rendición. Yo le llamo, es como una oración, pero más allá de la oración, es la sensación de desapego a querer controlar algo. Simple y sencillamente estás rendido, sintiendo eso que estás viviendo. Está bien. O sea, no hay nada de cuestionarlo del por qué, no debí, si debí, para qué, cómo le hago, no quiero sentir esto, ayuda. Se acabó todo eso, se acaba todo eso, se silencia esa voz y tú empiezas a sentir que no hay nada que alterar ni cambiarle al momento, solo vivirlo, vivirlo, agradecerlo, así como está presentándose. Así es que muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Gracias por haberte tomado el tiempo, por haberme acompañado y tu compartir, vas a ver, le va a resonar a varios que yo conozco que han andado por ahí bien perdidos. El peor de los caminos, pero el más aleccionador. Oye, perdidos, pero entre comillas, porque Sí, siempre han estado aquí, nunca el- se han ido para ninguna parte. Están confundidos momentáneamente. sí, sí, sí. Así Ok. es. Muchas gracias, Pues César. Agradezco. gracias, gracias, amigo. Seguimos Gracias. en comunicación y nos vemos en unos 15, 20 días por allá. Perfecto, te lo agradezco. Gracias, gracias, Ah, gracias. gracias. Ah, por cierto, Brian Sin, bueno, cerramos esto y luego te comento otra cosa. Muy bien. Adiós, amigos. Hasta pronto.